Antes de seguir este tema de Aseret HaDiberot, me gustaría compartirles algo muy bonito que está escrito en el Yerushalmi. No sé si alguna vez escucharon del Yerushalmi. ¿Escuchaste del Yerushalmi? Es el Talmud, la Gemara que se hizo en Jerusalén. O sea, quiere decir, en la misma época habían dos lugares de Talmud, en Babel y en Jerusalén. Y es sabido que en Jerusalén, el Jajam del lugar de Jerusalén, de la Yeshiva, era Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y los Jajamín grandes de Babel viajaban a escucharlo a él, o Jajamín grandes de Jerusalén iban a escuchar al Talmud de Babel. El Yerushalmi dice que cuando decimos Kriyat Shema, una de las concentraciones importantes del Kriyat Shema que hay que concentrarse y entender es saber recordar diario los 10 mandamientos que están escritos, están insinuados adentro del Kriyat Shema. Está interesante. Entonces valdría la pena en breve explicar cómo están los 10 mandamientos adentro del Kriyat Shema. Y cada vez que digamos Kriyat Shema, tratar de recordar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 5 del lado derecho, 5 del lado izquierdo. Los primeros 5 son Anoji Hashem Elokeja, Asher Sotija Meretz Mitzrayim, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios. El segundo, Lo Yeh Lecha Elohim Aharim al Panay, no tengas otros dioses. 3, Lo Tisa Echem Hashem Elokeja Lashav, que no jures en vano. Vamos a hablar del tema. El cuarto, Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. El quinto, Kabed et Abija be'et imeja, respetar a papá y mamá. Son los 5 del lado derecho. Los 5 del lado izquierdo, Lo tirtzach, no matar. Lo tinaf, el adulterio. Lo tignov, que se refiere a secuestrar más no a robar. Sí, Lo tignov. Lo ta'ane bereaja et shaker, no ser un juez mentiroso. Y 5, lo tahmod, no codiciar lo que los demás tienen. Son los 10 mandamientos, 5 del lado derecho, 5 del lado izquierdo. Vean la botella en el Kriyat Shema cómo están los 5 mandamientos. Número 1, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios. Shema Israel, Hashem Elokeinu. Hashem Elokeinu es el nuestro, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios. Está en la primera parte del primer pasuk del Kriyat Shema. Cuando decimos Lo Yeh Lecha Elohim Aharim al Panay, no tengas otros, Hashem Echad. Cuando decimos Hashem Elokeinu, Hashem Echad, único, está incluido Lo Yeh Lecha Elohim Aharim, que no tengas otros, sino Boreolam es el único Dios. Vamos 2. El tercero, ¿cuál es? Lo tisa echem Hashem Elokeja lashav, no jurarás en vano. La botella, si yo amo y adoro a mis padres, obviamente, amén, obviamente busco su honor y su respeto siempre. Yo estuviera dispuesto a jurar en el nombre de mis padres en vano cuando es algo de mentira. Es falta de respeto. ¿Es falta de qué? De amor. Ve'ahavta et Hashem Elokeja. Si amas de veras a Boreolam, nunca jurarás en su nombre en vano. Entonces, Ve'ahavta et Hashem Elokeja está incluido, merumás, está insinuado, no jurar el nombre de Hashem en vano, o no decir el nombre de Hashem en vano. ¿Cuántas vamos? 3. El cuarto, ¿cuál es el cuarto? Es Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Recordar el nombre, recordar el día de Shabbat. Ustedes saben de que Shabbat Kodesh en peso, el que cuida Shabbat es como si cuida todas las mitzvot. Como dice el pasuk, Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Recordarás el nombre de Shabbat y lo santificarás. Vamos a explicar más adelante porque dice Zahor, pero está con la palabra Zahor. ¿Cómo termina el Kriyat Shema casi en la parte final? Lema'an tizkeru, para que puedas recordar. Lema'an tizkeru ba'asitem et kol mitzvotai, para que puedas cumplir todas las mitzvot. Quiere decir que por medio de recordar el Shabbat es como si cumples todas las mitzvot. Ahí está metido cuidar Shabbat. ¿Cuántas vamos? 4. ¿Cuál es la quinta? Kabed et Abija
be'et imeja. ¿Cómo sigue el pasuk? Lema'an ya'arihun yameja. Para que tengas, ¿qué? Larga vida. ¿Cómo dice el pasuk en Kriyat Shema? Lema'an yirbu yemejem vime benejem. O sea, que tengas larga vida. ¿Dónde está insinuado entonces kabet tabija? Cuando dice Lema'an yirbu yemejem, por medio de cuidar el respeto de papá y de mamá. Lema'an yirbu yemejem, que haya, ¿qué? Larga vida. Okay, larga vida. ¿Cuántas vamos? 5. Vamos al número 6. Lo tirtzach. Barminan, no llegar a matar a una persona. ¿Cuál es la consecuencia al que mata? Lo matan. Que ya no hay perdón. Si hubiera bedín, lo matan. Hasbe shalom. ¿Cómo decimos en la parte de Kedito de Kriyat Shema Bejaraf Hashem? Va avadetem mehera meal ha'aretz hatová asher Hashem noten lachem. ¿Qué es va avadetem mehera? Que se van a perder. Hasbe shalom, Berminan, nos pueden decir, ¿a quién le corresponde esa circunstancia de lo aleno? Que se vaya al que mató. Entonces quiere decir que está insinuado la consecuencia, el castigo por haber privado la vida a una persona. Eso es lo tirtzach. Rabotai, seguimos. ¿Cuál es el que sigue? Lo tin'af. ¿Qué es lo tin'af? Adulterio. Hasbe shalom. ¿Dónde inicia el problema que al final llega al adulterio? Velotaturu ajare lebabjem beajare enechem. El corazón llamó, los ojos no los cuidó, empezó a caer en lo que no debe. Al final lo alenu tomó una mujer prohibida. Entonces ahí está el lo tin'af. ¿Vamos bien? Sí. Lo ta'ane bereaja et shav. Ahora no puede uno ser juez mentiroso. ¿Quién puede saber si estoy mintiendo o no? ¿Yo y quién? Dios. Ani Hashem Elokehem. Yo soy Dios, tu Dios. ¿Quién sabe todo lo que sucede? Yo. Entonces, ¿quieres mentir? Yo sí sé que estás mintiendo. Lo ta'ane bereaja et shaker. Ani Hashem Elokehem. Yo soy Dios. Y yo sé lo que estás haciendo. Ahí está metido, ¿cuál? Lo ta'ane bereaja et shaker. ¿Cuántos vamos? 9. ¿Cuál es el 10º? Lo tahmod. No, me salté. Lo tikzol. No me he recordado. Lo tikzol. No robarás. Dice el pasuk. Be'asafta de ganeja. ¿Qué es be'asafta? Vas a recopilar lo que es ¿qué? Lo que es tuyo. No veas el plato ajeno. No le robes al otro. Ojalá no le prives su libertad para que te den dinero. Estás robando. Be'asafta de ganeja. Betirosheja beitzareja. Es lo tuyo y no le quites al otro lo que no es tuyo, porque eso es de él. ¿Cuál nos falta ahora sí? Lo tahmod. ¿Cuál es lo tahmod? No codiciar. ¿Dónde está escrito eso? Al mezuzot beteja. ¿Qué es beteja? Tu casa. No codicies la casa del otro. Betreeja, eshetreeja, bejol asher lereeja. No codicies lo que no es tuyo. Bezrat Hashem. Ahora que entendemos dónde están los 10 mandamientos en el Kriyat Shema, vamos a tratar de seguir entendiendo la profundidad de estos 10 mandamientos. Aseret diberot, que ya dijimos que no son mandamientos, sino son diberot. ¿Qué es diberot? Palabras. Sí, son palabras de Boreolam. Entonces, empezamos la primera. Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Ya explicamos Anoji Hashem Elokeja, lo que el Rambán nos explicó, muy muy hermoso. Yo te pido que creas que existo, que creas que dirijo el mundo, que no hay otro que está conmigo, estaba, estoy y estaré, y yo soy el que decido cómo funciona el mundo, y es Elohim Lahem, Él está por arriba de nosotros y tenemos que cumplir lo que Él nos pide. Así empezamos a explicar la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja. ¿Qué es Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim? ¿Que te saqué de qué? De Egipto. Mi bet abadim, de la casa de la esclavitud. ¿Para qué me tiene que decir Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim? Que te saqué de Egipto. Que me diga Asher bara shamayim ba'aretz, que creó el cielo y la tierra. Rabotai, ¿quién estaba cuando se creó el cielo y la tierra? Nadie. Adam Arishon llegó después. Todo llegó después. Si no hay testigos, no ya es algo. Muy bien. Cuando hubo Yetziat Mitzrayim, estaban las 600,000 almas del pueblo de Israel. Todos lo vieron. Explicación 1. Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, y tú lo viste. Y nosotros como Yehudim, 600,000 almas, estábamos al momento de Yetziat Mitzrayim. Ahora vean. Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim fue un milagro.
¿Sí? Sí. Fue una cosa extraordinaria. Cuando yo te pido Anoji Hashem Elokeja, te pido que creas en mí, te pido que tengas fe en mí. La semana pasada hablamos mucho del concepto de la fe. ¿Dónde inicia la fe? Donde termina la razón. Donde las cosas no se entienden, donde las cosas están obscuras, donde las cosas están fuera de proporción, aparentemente a los ojos de uno. Anoji Hashem Elokeja, confía en mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza o el empuje o la manera en cómo logramos llegar a la fe absoluta hacia Kadosh Baruj Hu? Asherotzeti Hameres Mitzrayim. Acuérdate, hubo esa historia tan extraordinaria que te saqué de Mitzrayim. Pero eso es un ejemplo de todas las cosas hermosas que Borei Olam nos da un día con día. Asherotzeti Hameres Mitzrayim es un ejemplo. Todos los días en la mañana puedes darte un minuto en la mañana. Y cuando dices Birkot HaShachar, no vale la pena pensar Anoten la Sechvi Binah Leabhin Ben Yom Ben Laila. Baruch Hashem, me desperté hoy en la mañana, Baruch Hashem pienso, Baruch Hashem mi cabeza, Baruch Hashem Beleain hará 120 años funciona. El otro día estaba yo caminando aquí en el Boulevard de la Luz y me encontré con una persona que asistía a Shaarei Shalom, pues le empezó a dar esta enfermedad, lo aleno, Alzheimer, joven, y estaba caminando perdido en el bulevar. Obviamente tenía un cuidador, pero lejitos de él para que no se sintiera, pero ya perdido, lo aleno. ¿Por qué, Rabotay, empezamos a decir gracias cuando nos empiezan a faltar las cosas? Ay, lástima, lo que tenía, o cuando vemos la desgracia, lo aleno. ¿Por qué? Asherotzeti Hameres Mitzrayim, cada día hay un Yetziat Mitzrayim. Te paras en la mañana, Anoten la Sechvi Binah Leabhin Ben Yom Ben Laila. ¿Por qué te fijas en lo que nos falta, el dinero o el viaje? Baruch Hashem, puedes pensar. ¿Cuál es la verajá que sigue? Porque Hibrim, puedes ver. Ya no nos damos cuenta. Yo, si me quito los lentes, no veo, tengo muchísimo aumento. Aparte ya tengo el problema de la... Fui con el doctor, el oculista, ya no veía de cerca, ya no veo, así todo el tiempo hay que hacer así. Me dice, es el precio de la fama. Le dije, ¿cuál fama? Si la edad, hágame la buena, no estoy tan grande, ya no veo de cerca. Y uno, Rabotay, no se da cuenta que Baruch Hashem, que Borei Olam le dio jochma a la gente, que Baruch Hashem hoy en día la medicina pueden hacer unos lentes para que uno pueda ver bien, ya no hay que estar todo el tiempo haciendo así. Un aparato para oír. Sí, la gente puede ver. Porque a Hibrim, Baruch Hashem, ves, disfrutas, puedes ver. Es un milagro ver. Hay personas, lo aleno, ahorita la enfermedad, lo aleno, que está muy, lo aleno, Berminan, que no le pase a nadie, la mácula o el... mácula seca, la otra, no, la otra. Hay otra, glaucoma, lo aleno. Y la gente no puede ver, o no puede manejar, o no puede ver la televisión, o no puede, lo aleno. Hay que agradecerle, es lo que dice, Anoji Hashem Elokeja. ¿Quién es el que te da día con día? Asherotzeti Hameres Mitzrayim. Yo te saqué de Mitzrayim y cada día te doy, Baruch Hashem, la verajá de pensar, de ver, Matira Surim. Me levanto, puedo mover mis brazos, Baruch Hashem. De repente dices, ay, y te duele. O sea, ¿y qué pasó? No, pues que no sé, te torciste o de repente ya ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la artritis o los tendones? No, yo digo cosas que pasan. Los tendones de repente ya no funcionan normal, la rodilla, te empiezan a doler. ¿Qué pasa? Matira Surim, hasta que empieza a doler. Lo aleno, ¿por qué hasta que te duela? Que no te duela y reconoce la Borei Olam. Zokef Kefufim, te puedes parar. Ya saben la frase tan conocida que está en los lugares de estacionamiento, dice, no te pongas en su lugar, ponte en su sitio. Oye, ¿por qué le das ese lugar? Baruch Hashem, tú sí puedes caminar. Tú sí puedes caminar 2 calles y él no puede caminar. ¿Quieres mi lugar? Ponte en mi sitio. Lo aleno, pero hay gente sí, lo aleno, que no pueden caminar, lo aleno. Esas cosas, Rabotay, es Asherotzeti Hameres Mitzrayim. El Birkot HaShachar de todos los días. El ver, Baruch Hashem, lo que sí tenemos, Matira Surim, Zokef Kebufim, Anoten la Yaef Koach.
Un día en la mañana, me imagino que nos pasa a todos, de repente te paras y empiezas a caminar y dices, no sé, me falta batería, me falta gasolina, no sé, hoy estoy cansado, no tengo fuerzas. Baruch Hashem, me muevo, me paré, veo, pienso, pero me falta koach. Anoté en la Yaef, koach. Que tenga fuerza para valerme por sí mismo, para poder trabajar, para poder ir y venir. Rabotay, puedo ampliar este tema mucho. Baruch Hashem, Anoji Hashem, ¿quién te dio todo eso? Anoji Hashem lo queja, Asherotzetija me eres Mitzrayim, es una señal de todas las cosas que día con día Boreolam nos da a todos. Baruch Hashem. Entonces el mensaje, no esperar hasta que algo nos duela, Haz Beshalom, para poder decir lástima que no lo agradecí antes. Mejor agradezcamos todos los días. Dice el pasuk, Asherotzetija me eres Mitzrayim, mi bet abadim, de la casa de la esclavitud. Ya sé que en Mitzrayim fuimos ¿qué? Esclavos. ¿Para qué me tiene que decir que nos sacó de la casa de los esclavos? Número uno, una persona lo alenu velo alejem haz beshalom, que está en la cárcel, lo alenu, y lo tienen privado de su libertad, lo alenu, y aunque adentro, pues sí, no es que no se puede mover, puede caminar, hay hasta parquecitos, haz beshalom, y ejercicios y deportes, y sí, pero no puede hacer lo que él quisiera hacer, ¿verdad? O sea, quiere decir que es esclavo porque está limitado a las cosas. Lo valen. Pues esta persona que está en mi Bet Abadim, llega un buen yehudí, un buen amigo cercano, y trabaja, un día, dos, un mes, 2 meses, un año, Baruch Hashem, logró conseguir las palancas suficientes, necesarias, dinero, lo que sea, para sacarlo de ese lugar. ¿Cuánto akaratatov? ¿Saben qué es akaratatov? Sí. ¿Cuánto agradecimiento tengo que tenerle a esa persona porque me sacó de ahí? Haz Shalom. Eternamente, con eternamente. Asherotzetija me eretz Mitzrayim mi bet abadim. Entonces, ¿cuánto tenemos que estar agradecidos con Boreolam eternamente que nos sacó de una casa de esclavitud? Entonces viene a decirte mi bet abadim para que entiendas que lo que te pido que me sirvas a mí es porque quiero que me reconozcas y me agradezcas por lo que sí hice por ti. Por lo que Baruch Hashem te saqué de un lugar donde estaba desafortunadamente muy triste y muy difícil la circunstancia en la casa de Mitzrayim. Asher otzetija me eres Mitzrayim mi bet abadim. Cuando dice Rabotay mi bet abadim, dice el Rabenu Behaye y el Ramban, dicen, vean lo profundo. ¿Ellos eran esclavos o no? No los Yehudim. ¿Los mismos Mitzrim eran esclavos? No. Pero vayamos un poquito más hacia atrás. ¿Quién es el pueblo que Noah determinó que van a ser esclavos? Ham. Porque Ham castró a su padre Noah. ¿Y qué dijo? Ebed Abadim y Ham. Esclavos e hijos de esclavos serán ustedes para sus hermanos. Quiere decir que ustedes servirán a sus hermanos. Ese era Ham, ¿verdad? ¿Y de dónde viene Mitzrayim? De negro. De Ham. Quiere decir que estábamos en un lugar que ese lugar era no nosotros esclavos de ellos, sino ellos esclavos mismos. Era un disayón, era un desprecio. Esclavos de esclavos. De esclavos. Pero ahora vean más profundo. Esos esclavos, mi Bet Abadim, que venían de la descendencia de Ham, desafortunadamente fueron los que más se metieron en la fuerza de la brujería, el kishuf. La fuerza de brujería venía de Ham. Y es sabido que Mitzrayim estaba cerrado, no con policías afuera y con bardas y todo esto, no. Había brujería que nadie podía violar. Y de alguna manera el que trataba de salirse, la brujería los atrapaba y los volvía a regresar. Era un lugar de mucha brujería. No valen. Les quiero leer lo que dice el Ramban. Dice: mi beta abadim, te saqué de esa esclavitud. Mi beta mazalot, shehem abadim li. Ellos pusieron toda la brujería, pero no se acordaron que yo estoy por arriba de la brujería. Y dice así: de Irmos nos viene a enseñar que ayu Israel reuim lishot od be Mitzrayim lefi mishpatea kochavim be amazalot lule Hashem shaya lanu sheishpil hakoach hahu beotziem bederech nes.
Ellos tenían el control de los mazalot, lo vamos a explicar ahorita más adelante, el control de lo que sucede en las estrellas. Ahorita voy a entrar a ese tema. Pero ese control de brujería que ellos tenían, pensaban que era infalible, inviolable, y no se iban a salir de ahí. Y era verdad, ¿eh? Nunca pudiéramos haber habido salido de ahí si no hubiera sido porque Boreolam de manera milagrosa rompió esas reglas, porque él está arriba de la brujería. Entonces, mi beta badim, de los que creen que podían estar arriba de mí, la verdad es que no, ellos son esclavos míos también. Esos mitzrim, que de por sí vienen de Ham, que a ustedes los tenían esclavos, pero no te olvides, yo manejo arriba todo. Esos también son mis esclavos, los que creían que todo lo pueden, los que creían que no hay manera de violar, los que creían que ellos son los que deciden las cosas en base a la brujería. Entonces vamos, Rabotai, subiendo. Por un lado, Boreolam nos dice, te pido que confíes en mí y me tengas la fe, porque yo te doy todo, así como te saqué de Mitzrayim, todas las cosas hermosas que sí tienes, yo te las doy día con día, segundo tras segundo. Boreolam es el que nos provee de todas las cosas bonitas. A veces nos faltan cosas, a veces tenemos circunstancias difíciles que no entendemos, ahí es donde viene la mitzvah, fe, donde termina la razón, inicia la fe. Confía el quien te ha demostrado que todo lo puede y todo lo quiere, y en ocasiones cuando decide que no, él sabrá el porqué. Y ahí es donde viene la fe. Mi beta badim, akaratatov, reconoce y agradece a Boreolam por lo bonito que sí te hizo. Desafortunadamente estamos esclavos de esclavos, porque ellos venían ¿de dónde? De Ham. Pero no solamente eso, sino eran brujos. Pero dice de Boreolam, ellos se olvidaron que también son mis abadim. Mi beta abadim te saqué de ese lugar. Rabotai, viene el segundo de los Aseret HaDiberot y dice, Lo iye leja Elohim aharim al panay. No tengas otros dioses. ¿No es obvio? Si ya te dije, Anoji Hashem Elokeja, Asher Hoseti Hameles Mitzrayim, entiendo que no tienes que tener otros dioses. Es obvio. Y sigue el pasuk diciendo, Lota Asele Jafesel, no vayas a hacer una idolatría, o sea, un muñeco. El Kol Temuná, ni fotografías. Asher Bashamay, ni mal, las que salen en el cielo. Ba'asher Ba'ares, los que salen en la tierra. Mitachat, abajo. Ba'asher Ba'maim, o en el mar. Mitachat La'aretz. No se puede. Lotish Tajabelahem, y no te vayas a qué? A posternar. Velota Obdem. ¿No es lo mismo? No te aposternes y no los sirvas. Ki Anoji Hashem Elokeja. Otra vez te repito, porque yo soy Dios tu Dios. ¿No creen que está muy repetido todo esto? El Caná, porque Avon Avot, Albanim, al Shileshim, al Ribeim, le Soneai, pero se Hesed la Alafim, le Ohavai, ul Shomeré Mitzvotai. Como que toda esta parte del segundo mandamiento está extra, está de más. Les quiero enseñar, muy interesante, el Ramban, cómo explica toda la secuencia de cómo vino la Avodah Zarah, la idolatría. Vean qué interesante. Dice así. Vekanani maskir masheyoru aketuvim. Te voy a enseñar lo que el pasuk nos enseña. Be'inyan Avodah Zarah, en relación a la idolatría. Kihayu shelosham minim. Hubieron 3 tipos de Avodah Zarah. Mas quiero explicarles. Hoy lo vemos muy absurdo. Hoy lo vemos muy lejos de nuestro entender. Pero quiero decirles que la gente en aquella época no eran shotim. Shotim, que si no eran tontos. No es simplemente agarrar una figura y hincarse y posternarse y creer que de ahí va a venir todo. Como que lo vemos muy, muy, muy absurdo, ¿no? Pero les hablaban, ¿no? Vean. Vamos a ver un poquito cómo se fue desarrollando la idolatría en aquella época. Escuchen. Dice así. Ubekadani maskir masheyorua ketuvim beinyan Avodah Zarah. Porque habían 3 tipos de Avodah Zarah. Arishonim. Vean, Rabotai, todos sabemos que existen los ángeles. Sí, claro. Gabriel, Mijael, Uriel, Rafael,
Hay muchos ángeles, Baruch Hashem, muy positivos, muy buenos. ¿A esos los podemos ver? No. Nada más cuando había gente muy grande como Abraham Avinu, logró ver ángeles. Pero ¿cómo los veían a los ángeles? ¿En forma de qué? De personas. Pero ver un ángel no se puede. Van a preguntar, en el Naví está escrito que los ángeles tienen alas. Dice 6 alas tienen, 6. Beshtaim Yehase Panav, 2 se tapan la cara. Beshtaim Yehase Raglav, con 2 se tapan sus pies. Ubeshtaim Yeofef, y con 2 vuelan. ¿Alguna vez vieron un ángel que tiene 6 alas? Y a lo mejor de ahí salió lo del ángel de la libertad, ¿no? El que está ahí, en la independencia, de que tiene alas. Rabotai sí son pesukim, pero tiene que tener una explicación. Los ángeles no los podemos ver. No existe ver un ángel. Y cuando llegaron a ver ángeles, eran ángeles en formas de personas, como el Eliyahu Anabí, famoso, que cuando había gente que vio el Eliyahu Anabí, lo veían en figura de una persona. Pero no, el ángel mismo no lo puedes ver. Escuchen lo que dice el Arizal, cuál es la explicación. 2 alas se tapa la cara, 2 alas se tapan los pies y 2 alas vuelan. Escuchen. Dice el Arizal, ¿quién es el ángel con 6 alas? Dice el Arizal, tú. Repito, ¿quién es el ángel con 6 alas? Tú. Tú eres el ángel. Voy a explicar por qué. Escuché una frase que me gustó. Cuando nosotros vemos un coche de principios del 1900, cuando empezaron los coches, y vimos el coche 2017, digo, escuché esto de más y la comparación me gustó. Si ves el coche del 1900, parece una cafetera, una carcacha, y ves el 2017, aerodinámico, ¿cómo? Es un carrazo, imagínate todas las cosas que tiene alrededor, los botones, todo, el GPS, yo qué sé, todo lo que tienen los coches de hoy en día. En Share, antier llovió durísimo, llegó un señor Hazid de la calle, empapado, Hazid, caminó media calle, se empapó, y le dice a unos señores que estaban en la clase, dice, Haram, ¿de quién es el coche tal? Dice, no, es mío, es que dejaste la ventana abierta, se me empapó el coche. Le dice otro, ¿cómo no tienes los coches, no sé, que cuestan mucho, le aprietas el botoncito y se cierran las ventanas? Dice, no, Roge, yo no tengo ese aerodinámico coche, yo no tengo eso, yo tengo el sencillito que le aprietas y se cierran las ventanas solas, eso es de los nuevos. Rabotai, ¿por qué el coche del 1900 no es igual que el 2017? Porque el humano va haciendo los coches la tecnología, lo mismo con los teléfonos, con los iPads, con lo que quieran, empiezan de uno y se va perfeccionando. Vean, Rabotai, cuando Boreolam creó al humano hace 5.777 años, igualito, con su misma figura, sus pulmones, su estómago, su corazón, el humano para Boreolam es la perfección desde el principio. Desde que se creó, ni le pongo ni le quito. El mismo, el ser humano como tal. ¿Por qué? Ahora, lo único, le dije al señor Masi, se me fascinó, pues lo único es que hay que saber, por ejemplo, esta chivita, el celular, yo lo tengo porque uno usa que, entre paréntesis, está bloqueado. Si yo me quiero meter a YouTube, no puedo. Si me quiero meter a internet, no puedo. Tengo que poner una clave. ¿Y quién se sabe la clave? Mi esposa. Así me cuida, así ya no me meto en nada que no se puede. Pero esto, yo reconozco que a lo mejor uso el 5% de lo que tiene capacidad de usarse. De verdad, tiene mucha tecnología y se puede desarrollar muchísimas cosas en un celular de este tamaño, pero no lo sé usar. El humano, cuando Boreolam lo creó, puede evolucionar, no de la teoría del mono, Hasbe Shalom, no. Evolucionar de crecer y ser de humano a un humano ángel. La figura de Jacob Avinu es la que estaba en el Kisea Kabod, no de los ángeles, del humano de Jacob Avinu. El humano puede desarrollar mucho y sacar su potencial ¿hasta dónde? Hasta hacer lo máximo. El ángel. Pero el ángel ese humano tiene 6 alas. ¿Cuáles son las 6 alas? Con 2, ¿para qué son las alas? Para tapar, sí, para volar. Para tapar, sí.
Los aves que tienen alas se cubren, las alas ayudan a cubrir y también ayudan a volar. Veshtaim yechase panav. La persona a veces sueña demasiado alto para lo que está. Es que yo quiero llegar ahorita a ser Jajam Ovadia Yosef. Roji, tápate la cara, ve la realidad. Estás en el piso 1. Jajam Ovadia está en el piso 1000, no sé qué. ¿Puedes llegar al 1000? Sí, pero tienes que empezar tapándote la cara y viendo piso 1, piso 2, piso 3. Vas caminando. Muy bien. Hay que tener ambición, sí. Tienes que querer llegar a ser Moshe Rabbenu, sí. Pero para crecer tienes que empezar de gota tras gota, despacito. Es como el ejemplo, hay gente que quiere ser millonario desde los 2 días de trabajar, pero Roji, no se puede. La gente tiene que trabajar una semana, un mes, un año, 2 años, ir ahorrando, gastar lo que te puedes gastar, ahorrar lo que puedes ahorrar y después invertir donde tienes que invertir y poco a poco que se mande la verajá. Pero no te puedes convertir rico de la noche a la mañana, no existe eso. Hoy todos queremos ser ricos. El trabajo es despacito y día con día, semana tras semana, aprendiendo, sabiendo que Boreolam te manda la verajá. No tengas prisa. Pocos son los que de repente se convierten de gente normal a multimillonarios. Espérate, la vida no es eso, despacito. La gente no puede ser niño, adolescente, adulto, papá, abuelo. Espérate, todo tiene un proceso. No te comas la vida en un segundo. Disfruta las épocas de la vida también. El humano tiene que aprovechar sus épocas. Cuando uno es papá, dice, ya no aguanto, los niños ya me desesperaron. Cuando los jóvenes se casan, dicen, qué lástima, se fue la temporada del papá. Roja, entonces aprovecha. Cuando eres padre, qué bonito, y aprovechalo. Cuando seas abuelo, aprovecha ser abuelo. Hay que vivir las épocas que Boreolam te manda, 120 años con salud, hay que aprovechar, y las épocas son importantes. También el que no fue niño cuando tenía que ser niño, lo va a buscar de grande. El que no fue a Disneyland cuando era niño, lo va a buscar cuando sea grande, está bien. Tienes que... Rabotay, vean, esto es muy verídico. Hay niños grandes que juegan con juegos de grandes, con niñotes. A veces su coche se convierte en su juguete. Rabotay, seamos honestos, a veces hay juguetes de grandes. Hay casinos que se llaman recorcholis y hay casinos de grandes. Pero es lo mismo. Son juegos de niños o juegos de grandes. Hay que madurar. Rabotay, son cosas que son juguetes. No quiere decir que no hay que recrearse y divertirse, pero puede ser un juguete. Hay juguetes de niños y el humano tiene que ir pasando las épocas y ver que hay cosas más importantes y más bonitas, más que meterse en un casino a tirar su dinero a la basura. Haram. Hay gente que se convierte en en un vicio y pierden hasta lo que no tienen. Lo vale. Rabotay, esto es Veshtaim Yechase Panav. Con 2 se tapa la cara. Veshtaim Yechase Raglav. Con 2 te tapas los pies. ¿A qué se refiere te tapas los pies? Que muchas veces, Rabotay, el humano también está para ayudar a los demás. Perdón, dije mal, no muchas veces, siempre. La persona está para apoyar, no más para ti. Yo quiero subir a un nivel extraordinario. Vino Jajam Ovadia Yosef, digo el ejemplo, él nos enseñó algo extraordinario con su conducta. Si ustedes lo oían, pueden ver videos o clases de él. Cuando daba una clase, él se bajaba al nivel de las personas que estaban enfrente de él y hablaba con una dulzura y con un nivel simple para que lo entendieran. Él era muy profundo en su capacidad, muy veloz en su mente. No es fácil, Rabotay, uno que es tan profundo y tan veloz, bajarse al nivel de los demás. Veshtaim Yechase Raglav. Tápate tus pies y no corras. Estás en un mundo donde vives con gente y los demás que te necesitan no siempre están en tu nivel. Comprende lo que pasa con el otro. ¿Sí me explico? Ayúdalos en su nivel. Jajam, es que no entiendes, se está enojando de una tontería. Sí, para él es una tontería, pero para él es un problema. Ayúdalo, que se sienta comprendido y lo vas a levantar. Lo vas a levantar cuando él se sienta comprendido. Me acuerdo, Rabotay, lo aleno, que nunca lo vivamos. Pero desafortunadamente hay situaciones que hay que vivir porque así Hashem dice. Nuestro hijo Moshe, para nosotros ha sido una
enseñanza de vida. Un aprendizaje de vida. Pero no ha sido fácil. Los retos de un muchacho con discapacidad, con problemas de salud, no son fáciles. Pero nos ha enseñado a vivir, a mí, a mis hijos, a mi familia, Baruch Hashem, que lo podamos hacer 120 años con salud. En una ocasión, estaba mi esposa Shihye, en los momentos difíciles, cuando había la enfermedad y las medicinas y los doctores y los psiquiatras y las convulsiones, y era una situación muy difícil. Al mismo tiempo, ¿sí?, otra pareja con un hijo de una edad similar, ¿sí?, se le había caído el diente, porque se pegó, se le cayó el diente. Bueno, pasa, no es una tragedia, pasa, hasta que le crezca el diente de los, ¿cómo se llaman? Es preocupación mental permanente, que tiene de repente la vio en algún lugar, y la vio así muy triste, muy ahogada, muy esto. Le dice, ¿qué te pasó? Pues estaba así muy ahogada. Y dice, bueno, es que se le cayó el diente a mi hijo. Y dice, pues no entiendo. Llegó conmigo, me dice, no entiendo. ¿Por eso está ahogada? Yo estoy ahogada por lo que... Dije, mira, Roger, Boreolam a todos nos manda diferentes pruebas y todos sufren el mismo nivel de sufrimiento. Unos por cosas que valen la pena y otros por cosas que no valen la pena. Pero todos los que no saben enfrentar por circunstancias que no valen la pena se vuelven a ahogar. Pero el nivel de sufrimiento es el mismo. Es triste, ¿no? Pero es la verdad. Hay cosas que dices, esto sí es un problema. Pero muchas veces nosotros nos ahogamos por lo que no es problema. Y sufrimos igual que el otro, ¿eh? Nadie sufre más o menos. Lo mismo. Pero Rabotai, valdría la pena trabajar esa parte y entender al otro y no lo critiques, porque para él está viviendo un problema. Pero ¿cómo? Por eso estás... A los niños, Rabotai, cuando los papás nos burlamos de que los niños están ahogados por un problema, no seamos crueles. Para el niño que le quitaron su cochecito es lo mismo que para el otro que le quitaron su lo aleno, su negocio, su coche, se lo terminaron. Está sufriendo lo mismo, no seas cruel. Abrázalo, entiende mi vida, te entiendo. Pero Besat Hashem se va a solucionar así y así, así, porque se sienta comprendido. Eso es Beshtaim Yehaser Raglav. Tápate tus pies y no subas demasiado rápido cuando convives con los demás. Cuando estás con todos los demás, trata de ser al nivel de ellos, aunque tú estás en otro nivel, pero bájate al nivel de ellos y ayúdalos en base a lo que él necesita. Y eso es, Rabotai, la manera en cómo te convertirás en un ángel. Si hablamos de dos, la cara para poder crecer, los pies para poder ayudar. ¿Qué es Beshtaim Yofef? Con dos vuelas. ¿Qué quiere decir con dos vuelas? Una persona puede llegar al piso 25 sin pasar por el 1, 2, 3, 4. No. Hay que volar, pero hay que volar primero el primer piso, luego el segundo piso, luego el tercer piso. Al principio hablamos de que hay que tener clara la meta y el tiempo, despacito, pero también cada piso y piso hay que saber que toma un tiempo. ¿Sí me expliqué? Sí, yo voy a llegar al piso 10 y estoy en el piso 1, pero ya quiero acabar el piso 1, tengo 3 semanas y no subo. No, a lo mejor tarda 2 años. A veces, Rabotai, comprendernos, el humano es complicado. Reconócete y conócete. Reconócete y conócete. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis puntos débiles? Y empieza a hacer un plan de acción para trabajar el primer nivel. Voy a explicar. Cuando una persona quiere trabajar el enojo, le dijo un jajam muy inteligente, le dijo, jajam, quiero trabajar el enojo. Le dijo, sí, comprométete, les tratas en el próximo Shabbat, que después de que hayas prendido las velas, era una señora, después que hayas prendido las velas, Bezrat Hashem, ahí no te vas a enojar. Es el momento más tranquilo, es el que nadie se enoja. Dice, por eso empieza del más bajo, para que en la escalera llegues a la cúspide, que es media hora antes de prender las velas, es cuando todos estamos así. ¿Sí me expliqué? Pero yo no puedo empezar en el nivel 5 para llegar al 10, tampoco se puede. Necesito empezar de abajo y empezar despacito, paso por paso, en el mismo nivel. Cuando ya lo tienes dominado, te vas al 2. Cuando tienes dominado el 2, vas al 3. Pero si no, Rabotai, pueden pasar los años de la vida y seguimos siendo los mismos, con los mismos errores, con las mismas conductas, perdón la palabra, nos seguimos enganchando en las mismas tonterías y seguimos siendo los mismos seres humanos y no nos subimos al nivel ángel.
Entonces otra vez, todo esto fue un paréntesis. Los ángeles no se ven. Cuando se ve un ángel, se ve como persona, así lo vieron Abraham, o las personas que vieron a Mijael, Gabriel, Rafael, Eliab, Nabí, vieron en manera de personas. ¿Por qué en personas? Porque las personas también son ángeles. Y los ángeles necesitan 6 tipos de alas. En la cara, en los pies y volar. Pero para llegar a ser un ángel tienes que aprender el orden que estamos diciendo. Así explica el Arizal. Pero ¿cómo empezó la Avodah Zará? ¿Cómo empezó toda esta parte de la idolatría? Las personas sabían que los ángeles existen. Dice aquí el Ramban: Ehelu la'avodet hamalachim shehem asechalim anivdalim ba'avur sheyad'u lemitzatam serará la umot. Rabotai, la gente en aquella época no era tonta y sabía que existían los ángeles que Boreolam pone para dirigir a los pueblos. Dice el pasuk: Sar Malchut Yavan, Sar Malchut Parás. Habían ángeles que dirigían a Yaván o que dirigían a Parás. Así dice Daniel en el Perek Yud, pasuk Yud Gimal, hasta el pasuk Haf. Dice que había ángeles que dirigían a los pueblos. ¿No se acuerdan la famosa historia de la Torá que Jacob se peleó con el Sarosh el Esav? Con el ángel de Esav. ¿Cuál? ¿Qué se peleó? ¿Le veía la cara? ¿Qué quiere decir el ángel de Esav? El ángel que dirige al pueblo de Esav. Que esa es la guerra que continúa hasta Yemot HaMashiach del Yehudí con la influencia de afuera. Que es el ángel que da el Koach. Rabotai, esos ángeles daban fuerza al mundo. Sabían que mandaban Berajá o Haz Shalom o una tragedia, lo valen. Ellos empezaron a ver, así como nosotros, Rabotai, de repente yo quiero llegar al presidente, Leabdil Ben Kodesh Lejol, Leabdil Ben Kodesh Lejol. Que hoy en día, ¿qué nos enseñan los presidentes? Nada. Muy triste, mugre, perdón. O sea, ¿cómo puede ser que el mundo acepte que haya presidentes que sus historias de su vida privada, personal, no pueden decir? Es una mugre, perdón. Esos son presidentes, digo, a lo mejor serán muy inteligentes, lo que ustedes quieran, o serán muy ricos como Trump, pero Berbinan, o sea, no, o sea, tendría que ser que el jefe de un país, el dirigente de un país, es el ejemplo de valores, es el ejemplo de principios, es el ejemplo de bondad, el ejemplo de no corrupción, el ejemplo de... Rabotai, es triste lo que nos venden hoy en día, pero bueno, no es el tema. Pero si yo quiero llegar con el presidente, no, está imposible. Entonces, como dicen por ahí vulgarmente, necesito una palanca, necesito las palancas para poder entrar, ¿verdad? Entonces tengo una conexión, tengo una palanca con el político, con el gobernador, o tengo una con el secretario del gobernador del gobernador. Entonces, de alguna manera tienes, y esos como que te van a hacer llegar a que las cosas que quieres las tengas, ¿verdad? Rabotai, y pensamos que por ahí va a venir la veraja. Pensamos que por ahí va a venir la Yeshua, la salvación. Si tengo buenas conexiones, vendrá, aunque no tengo la conexión directa con el presidente, pero tengo por ahí, así Rabotai empezaron a pensar, no, Boreolam está muy arriba. Y no discuto que es Elohim, pero desafortunadamente no puedo llegar hasta arriba. Entonces, ¿qué hago? Voy a conectarme con esos ángeles que Dios les dio la fuerza. Pero se empezaron ¿a qué? A cegar y pensar que la fuerza es de ellos y no de arriba. Porque el cordón umbilical siempre está conectado ¿a dónde? Con Akadosh Baruj Hu. Entonces empezaron ¿a qué? A idolatrarlos. ¿Por qué le llama Elohim Ajerim? Lo y Elohim Ajerim son los que creían que tenían una fuerza similar a la de Akadosh Baruj Hu, porque realmente la tenían, pero no son figuras, nadie los podía ver. Lo y Elohim Ajerim al Panay. ¿Cómo sigue Rabotai el pasuk? Dice: Lo ta'aseh leja pesel bechol temuna. Viene el nivel 2. ¿Cuál es el nivel 2 de la Avodah Zará? Rabotai, la gente empezó a bajar de nivel y decían, ¿cómo yo voy a idolatrar algo que no tiene figura? No lo entiendo, no lo veo, no lo capto. Pero había sol, no había, hay el sol, la luna, las estrellas, los astros, los signos zodiacales.
Rabotay, los que saben de astronomía saben que todo lo que está comprobado, el que nació en el mes tal, que es el signo Piscis o ¿cómo se llama? Capricornio, Aureo, tiene este mazal, ¿qué es mazal? La suerte tal. Sí, claro que existe. Más que ser, estamos arriba del mazal. Pero existe ese concepto. Sabía figuras y sabían que el sol daba un koach. Está científicamente comprobado que todo lo que el sol provoca al mundo y la verajá que provoca al mundo, lo que la luna provoca al mundo, que no suba la marea, si no baja la marea, depende de la luna llena, ¿no? Rabotay, todo esto son kohot, fuerzas, que también Boreolam se las dio a lo que sí podemos ver. Entonces llegaba Rabotay las personas, dijeron, vamos a hacer Abodá Zará, pues se llama Abodá Zará, a lo que sí podemos ver, al sol, a la luna, a las estrellas, o a un grupo de estrellas, que esos son los mazalot, son los signos zodiacales, porque se pensaba que de alguna manera también tienen un qué, un koach. Dice otra vez, lo yeleja pesel, no puede ser figuras, porque esas figuras, ¿qué pasaba? Nosotros no podemos ver el sol en la noche, y no podemos ver la luna en el día, y no podemos ver las estrellas en el día, pero sabían los astrólogos, que de alguna manera sabían que a la hora 12:57 de la tarde, el signo zodiacal que estamos va a mandar la fuerza tal y tal y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que hacían una figura para simularse que están viendo a esas figuras, para que por medio de eso les mandaran la verajá que ellos quieren que les manden. Y así empezaron las figuras. Lota aseleja pesel bejol temuná asher bashamay mima'al, que están arriba, va asher ba'ares mitajat, o también figuras que están abajo. ¿Cuáles son las figuras de abajo? ¿Cómo se fue desarrollando esta parte de la Abodá Zará? Había, Rabotay, personas que veían a un Nebuchadnezzar Melech Babel, que era un brujo y que tenía poderes, y que pensaban que de alguna manera él conectaba con esos mazalot. No eran tipshim, no eran tontos. Paró, por ejemplo, les voy a leer como dice aquí, Bezé ayadat Paró. ¿Qué pensaba? Que Dibera Botenu, Vedat Sanherib, otro de los reyes que fue el que desterró a las 10 tribus de Israel. Sheamar Akatub, ¿qué hicieron? E'ele albamote ab adamele elión. Me voy a comparar con los de arriba, que tienen un poder por medio de la brujería, y la gente pensaba que si los servimos a esos seres humanos que tienen más conexión con el Creador o con los mazalot, me irá mejor. Y empezaba la Abodá Zará a las personas, porque Paró que decía, Li Yeori Bani Asitini, yo hice el Yeor, yo lo creé, yo soy Dios. Y entonces él quería que lo sirvieran a él, y dice aquí, Ayu Reshaim Avalosotim, eran Reshaim, pero no eran tontos, y demostraban, como usted dijo antes, que hablaban o hacían brujerías, y demostraban la fuerza que ellos tenían por la brujería que desafortunadamente llevaban a cabo, y hacían creer que tenían un poder por sí mismos por conectarse arriba. Así Rabotay se fue haciendo la Abodá Zará. Hoy en día, Rabotay, hay que tener mucho cuidado. A veces, esto lo digo a filo en el mundo yehudí, a veces nosotros mismos vamos con un jajam y creemos que el jajam es el que va a dar las cosas. No es así, cuidado. El jajam es el que puede a lo mejor conectarnos más fácil con Akadosh Baruj Hu. ¿Pero a quién estamos pidiendo? Akadosh Baruj Hu. Por ejemplo, cuando voy, no valen, nunca valen. Cuando exacto, los Kohanim que mandan la verajá, es Boreolam, la manda por medio de ellos, porque todo viene de Boreolam. O los Mekubalim, o una persona, por ejemplo, que nunca tienen que ir al Beta Haim. Mucha gente se equivoca y le va a pedir al muerto, no se puede, lo derechan a Metim. Es todo ese Akadosh Baruj Hu, pero que están más cerca de Boreolam, que por medio de ellos sean los medios, pero no hacer la Abodá Zará a ellos. Ese fue el error de ¿qué? De la Abodá Zará. Y como paréntesis, es un tema a lo mejor, esto muy ya son las 1 de la tarde, pero les termino el pasuk, lo que dice, Lo yeleja pesel, otra vez, Lo yeleja Elohim aharim al panay, Lo ta'aseleja pesel, Bejol temuná, Asher bashamay mimal, Asher bares mitajat, Lo tishtaja velama. Todo eso no vayas a idolatrarlos. Velota of them.
¿Por qué? Porque todo viene de que Anojí Hashem Elokeja. Toda fuerza viene de arriba hacia todo lo de abajo. Ellos no tienen fuerza por sí mismos. Esa es la fe y la prohibición tan grande de la Avodah Zarah. Desafortunadamente las personas que no han tenido esa precaución de explicarse a sí mismos y transmitirle a sus hijos que el jajam, por ejemplo, es una foto que veyó en Éjaro Otet Moreja, es un ejemplo, por ejemplo, mucha gente tiene la foto en su casa de su mamá, por ejemplo, ustedes, su mamá, Lea Shalom, o su papá. ¿Para qué las tienen? No los va a idolatrar. Para recordarlo. Para recordarlo y aprender de sus acciones como eran. Es como un ejemplo a seguir. Los jajamim, veyó en Éjaro Otet Moreja, es que aprenda de sus acciones, de cómo eran, cómo se hicieron ángeles en vida. Cómo hicieron ese trabajo en vida, yo quiero ser como ellos. Voy a hablar un punto delicado, pero creo que es importante aprenderlo y saberlo. El mundo hasídico, si conocen los que tienen peores largas, tienen un rebe que se llama, no es Avodah Zarah Haz Veshalom. A eso iba. Desafortunadamente, esto empezó hace muchos años atrás, donde había una discusión entre el Gaón de Vilna y el Baal Shem Tov. El Gaón de Vilna no le gustaba la idea hasídica porque se pueden llegar Haz Veshalom a idolatrarlo, y eso no se puede. Cuidado. Y el Baal Shem Tov tenía otra línea, que sabía cómo manejarlo y que no iban a caer en eso. Pero ya no tengo tiempo de ampliar, es una historia, hay que saber, son cosas que hay que aprender. Pero en nuestros días se vive una circunstancia que hay que tener cuidado. Hay un hasidut que se llama Chabad. Sí. Y es un hasidut extraordinario en todo lo que hacen de Hesed. Yo no puedo hablar de esa parte. Maravillosos. Desafortunadamente en ellos mismos se dividieron en dos grupos. ¿Por qué? Porque el Rebbe anterior, Alaba Shalom, Zecher Tzadik Libraja, ya falleció. En algún momento, los mismos Hasidim que tan apegados estaban a su jajam, lo adoraban tanto, que cuando se estaba por morir se estaban volviendo locos. Es la verdad. Y estaban diciendo, oye, espérame, ¿cómo? Es el Mashiach. Ellos decían, Yehi Adonenu Morenu Berabenu Mashiach. Decían que era el Mashiach. Se empezaron a perder el piso, perdón. Fue lo mismito que pasó con Shabbatai Tzvi, que empezaron a creer que era el Mashiach, y bueno, ahí él mismo creía que era el Mashiach, es otra historia. Pero desafortunadamente se empezaron a volver locos. ¿Qué pasó cuando Haz Veshalom falleció? Se acabó ya, ¿no? ¿Qué hacen ahora? El sueño, ¿qué hacen? Muchos dijeron ya, Alaba Shalom no fue el Mashiach, y siguen con la línea de Chabad, ¿sí o no? Sí. Pero otros, desafortunadamente, empezaron a caer en una línea, perdón, que Hashem me perdone, pero muy difícil, de Doresh el Ametim. Es una prohibición de la Torah. Doresh el Ametim. Doresh el Ametim. Hablar a un muerto y pedirle que él te dé. La botella aquí. La botella aquí en México. Aquí en Share Shalom. Una persona llegó conmigo y me dijo, sí, escuche Sipur que pasó aquí en Share. Escuche Sipur que pasó aquí en Share. Una persona llegó, dijo, jajajá, me deja ir, quería ir a Estados Unidos, no sé, iba a ir a Chabad, y que le iban a abrir en un libro del Tania, así me dijo, fueron sus palabras, para que el Rebbe me conteste si hago el negocio o no hago el negocio. Espérame, no entendí. Me dijo, sí, jajam, y se cumple. Dice, espérame, ya falleció, es Azur. Si se pierde el piso entre decir el tzadik antecede para llegar a Boreolam más fácil. Escuchen, uno va con Rabbi Shimon Bar Yochai y cae en lo mismo que estoy diciendo, es haram. Aún con Rabbi Shimon Bar Yochai no se puede. ¿Qué es ir a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en Mirón el día del Lag BaOmer? Es ir y pedirle al tzadik que está enterrado en ese lugar que por su zehut Boreolam nos mande tal y tal cosa, o que él se pare con Boreolam y nos pida. Pero ¿quién es el que nos da? Boreolam, no los tzadikim. Porque nosotros muchas veces tratamos y pedimos tefilá, y desafortunadamente a veces las cosas no se solucionan como uno quisiera. Entonces a veces uno no tiene una traba para que su tefilá llegue más arriba de lo que queremos. A veces pasa eso. Necesitamos un abogado que anteceda ante nosotros. Sí, existe. Usted tiene razón de que normalmente nosotros, la tefilá de nosotros es suficiente. Pero a veces los Berminan, a veces el decreto es tan fuerte que no alcanza nuestro eso. Ya te escuché. Es como una persona me dijo, jajam, le pido a Boreolam y no me contesta. Le dije, no, ya te contestó, te dijo que no. Pero yo creo que me diga que sí.
Entonces, para eso necesitamos una fuerza más poderosa Una que llegue más rápido o que Borolam rompa el decreto. Esos son los tzadikim. Desafortunadamente se ha pensado en algunos de las personas, yo no quise que todos son así, Chabad es un excelente Hasidut y hacen Hesed como nadie lo hace en el mundo entero, que no se malinterprete, yo no hablo en general, hablé de algunos que empezaron a perder el piso, lo aleno, y que empezaron a considerar al Jajam después que falleció como alguien que existe. Eso no se puede, eso es el Ametim, no se puede. Eso tengan mucho cuidado, no perdamos el piso. Dios no quiso. Y todo empezó por las fotos, y por eso le dije, también las fotos en las casas es lo mismo, hay que saber, es para aprender de sus acciones que lograron llegar a niveles, pero no abodá, Hazbe Shalom, eso se llama abodá zara, un ejemplo a seguir, pero no Hazbe caer en el concepto de que vayan a pensar que son algo por sí mismos con un koach. Yo quiero ser como él, o quiero apoyarme a él, es como tenemos en las casas de nuestros abuelos, ustedes, sus papás. ¿Para qué? Porque no me quiero olvidar, me quiero acordar de la gente que quiero mucho, sí, pero hasta ahí, no va a venir a caer en una cosa que no se puede que uno caiga. Haz Shalom. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.